Buenos días compañeros, el día de hoy mi compañera Valentina Moreno y mi persona Valentina Rueda les vamos a dar un recorrido por la NIA 230 a través de varios cuadros sinópticos que realizamos. Primero queremos comenzar con una frase reflexiva, con una imagen que dice: la vida es según la mires. Para unos puede ser una piedra en el camino, mientras que para otros puede ser un puente. Bueno, este primer cuadro sinóptico contiene la introducción, objetivos y definiciones básicas de la NIA 230. En cuanto al párrafo 1, que es el alcance, dice que esta NIA trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En el párrafo 2, en la naturaleza, la NIA establece que la documentación de auditoría proporciona a una evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de objetivos, y b, una evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con la NIA. En el párrafo 3, propósitos, la NIA nos dice que la documentación de auditoría es útil para facilitar la planeación y ejecución de la auditoría, facilitar la supervisión de la dirección y supervisión del trabajo de auditoría, permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo, mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras, realizar revisiones de control de conformidad con los nuevos marcos técnicos normativos y realizar revisiones de control de calidad. En el párrafo 4, la NIA nos dice que la fecha de entrada en vigor de esta norma es a partir del 15 de diciembre de 2009. El objetivo de esta NIA es preparar una documentación que proporcione a un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría, y b, una evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con la NIA. Y en el párrafo 6, definiciones, a efectos de la NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. A. Documentación de auditoría. Se refiere al registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. B. Archivo de auditoría. Se refiere a uno o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos o electrónicos que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo físico. Y C. Un auditor experimentado es una persona tanto interna como externa a la firma de auditoría que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, la NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, el entorno empresarial en el que opera y las cuestiones de auditoría e información financiera relevantes para el sector en el que la entidad opera. Bueno, ya teniendo clara la parte introductoria a esta NIA y las definiciones que se establecen al principio, procedemos a explicar la NIA 230 a través de sus apartados. En el apartado 1, preparación oportuna de la documentación de auditoría, la norma nos dice que a través de esta preparación oportuna, el auditor puede mejorar la calidad de la auditoría y se le puede facilitar una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría finalice. En el apartado 2, documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida, nos dice que la estructura y contenido y extensión de la documentación de auditoría dependerá de factores tales como la dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, los riesgos identificados de la incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida, la naturaleza y extensión de las excepciones identificadas, la necesidad de documentar una conclusión o base para una conclusión que no resulte fácilmente deducible de la documentación del trabajo realizado o de la evidencia de auditoría obtenida, y
la metodología de auditoría y las herramientas utilizadas. Bueno, en el apartado 3, la NIA nos habla de que la documentación de auditoría puede registrarse en papel, en medios electrónicos o en otros medios. Algunos ejemplos de documentación de auditoría son programas de auditoría, análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, resúmenes significativas, cartas de confirmación y manifestaciones, listados de comprobaciones y comunicaciones escritas, incluido el correo electrónico, sobre cuestiones significativas. En el apartado 4, la NIA nos dice que no es necesario que el auditor incluya en la documentación de auditoría borradores reemplazados de papeles de trabajo o de estados financieros, notas que reflejen ideas preliminares o incompletas, copias previas de documentos posteriormente corregidos por errores tipográficos o de otro tipo y duplicados de documentos. En el apartado 5, la NIA nos dice que las explicaciones verbales dadas por el auditor por sí mismas no constituyen un soporte adecuado del trabajo realizado por el auditor o de las conclusiones alcanzadas por este, pero que pueden utilizarse para explicar o aclarar información contenida en la documentación de auditoría. Bueno, en cuanto a la documentación de la NIA, en el apartado 6, dice que la documentación de auditoría debe ser suficiente y adecuada en función de las circunstancias. En el apartado 7 básicamente dice que no es necesario ni factible que el auditor documente cada cuestión considerada o cada juicio aplicado en la auditoría. En cuanto a la documentación de cuestiones y juicios profesionales significativos, el apartado 8 nos dice que juzgar la significatividad de una cuestión requiere un análisis objetivo de los hechos y de las circunstancias. Un ejemplo de ello puede ser las cuestiones que dan lugar a riesgos significativos, los hallazgos que pudieran dar lugar a una opinión de auditoría modificada, los resultados de procedimientos de auditoría o las circunstancias que ocasionen al auditor dificultades significativas. El apartado 9 nos dice que un factor importante para la determinación de la estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría sobre cuestiones significativas es el grado en que se ha aplicado el juicio profesional en la realización del trabajo y en la evaluación de resultados. En el apartado 11, la NIA nos dice que el auditor puede considerar útil realizar un resumen que describa cuestiones significativas identificadas durante la realización de auditoría y el modo en que se trataron. En cuanto a la identificación de partidas o cuestiones específicas sobre las que se han realizado pruebas y de la persona que lo ha preparado, el apartado 12 nos dice que se debe dejar constancia de las características identificativas que permitieron al equipo rendir cuentas de su trabajo y que esto facilita la investigación de las excepciones o congruencias. En el apartado 13 nos dice que, de acuerdo con la NIA 220, se requiere que el auditor revise el trabajo de auditoría realizado mediante la revisión de la documentación de auditoría. Buenas noches, compañeros. Continuando con el estudio de la NIA 230, llegamos a los apartados que hacen referencia a la documentación de la auditoría. El primer título hace referencia a la documentación de las discusiones con la dirección, con los responsables de la entidad y otros sobre cuestiones significativas. En el apartado número 14 menciona que la documentación no solo se limita a los registros preparados por el auditor, sino que también incluyen otros documentos. Entre esos otros documentos se encuentran las actas de antiguas reuniones preparadas por los socios de la entidad u otros personajes encargados y también por otros documentos que son aprobados por el mismo auditor. El siguiente título habla sobre la documentación, sobre el método en que se han tratado las incongruencias. A ese título hace referencia el apartado número 15 y allí dice que el auditor no debe conservar la documentación que sea incorrecta o que ya haya sido reemplazada, puesto que esta ya no tiene relevancia. El siguiente apartado tiene como título las consideraciones específicas para las entidades de pequeña dimensión y está comprendido por dos apartados que están entre el 16 y el 17. El 16 menciona lo siguiente: la documentación es menos extensa, claramente debido a la dimensión de la entidad.
Y el segundo es que si el socio encargado realiza todo el trabajo, debe preparar la información de manera que un auditor experimentado pueda comprenderla, ya que esta documentación está sujeta a revisión por parte de terceros con fines de regulación. Adicionalmente menciona que allí no debe incluir la documentación para informar al equipo de trabajo. El siguiente apartado, siendo el número 17, habla sobre la preparación de la documentación. ¿Sí? Al auditor se le puede resultar útil y eficiente registrar varios aspectos de la auditoría conjuntamente en un solo documento, con referencias a los papeles de trabajo que le sirven como soporte. Como ejemplo, están las cuestiones significativas detectadas durante la realización de la auditoría y las conclusiones descritas por el auditor en el proceso. ¿Sí? Estos dos ejemplos pueden ser documentados conjuntamente en la auditoría de una entidad pequeña. El siguiente título hace referencia a la inaplicación de un requerimiento. En el apartado número 18 nos dice que solo en circunstancias excepcionales las NIAs no exigen el cumplimiento de cada requerimiento aplicable. Y el apartado número 19 menciona cuáles son los requerimientos no aplicables o en qué situaciones. Entonces, la primera es cuando la NIA en su totalidad no es aplicable y la segunda cuando el requerimiento incluya una condición y esa conclusión no concurra. El siguiente título habla sobre las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Está comprendido en el apartado número 20 y este menciona que entre los ejemplos de circunstancias excepcionales están los hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. ¿Sí? Estos cambios en la documentación de la auditoría han de revisarse en conformidad con las responsabilidades de revisión establecidas en la NIA 220 y es el socio del encargo quien debe asumir la responsabilidad final de los cambios realizados. El siguiente título es un poco más extenso. Esta es la compilación del archivo final de auditoría y está comprendido entre los apartados número 21 al 24. El apartado número 21 hace referencia de que en la NIC 1, la norma internacional de control de calidad, requiere que las firmas de auditoría establezcan políticas y procedimientos para completar oportunamente la compilación de los archivos de auditoría. Entonces, en ella se menciona que el plazo adecuado para complementar la compilación del archivo final de auditoría no excede habitualmente los 60 días siguientes a la fecha de la auditoría. El apartado número 22 menciona que la finalización de la compilación del archivo final de auditoría después de la fecha es un proceso administrativo que no implica la aplicación de nuevos procedimientos de auditoría o la obtención de nuevas conclusiones. Sin embargo, está permitido realizar cambios en la documentación de auditoría durante el proceso final de compilación. Estos cambios pueden ser únicamente de carácter administrativo, ¿sí? Y dentro de esos cambios están los siguientes ejemplos. El primero es la eliminación o el descarte de documentación que haya sido reemplazada. El segundo es la clasificación y ordenación de los papeles de trabajo. Y el tercero es la documentación de evidencia de auditoría que el auditor haya obtenido, discutido y acordado con los demás miembros del equipo del trabajo. Y finalmente el apartado número 24 menciona la modificación de la documentación después de la compilación del archivo. Allí menciona que las modificaciones se pueden hacer bajo las siguientes condiciones: bajo una circunstancia de necesidad, cuando se aclara la documentación de auditoría existente, también en consecuencia de comentarios recibidos al informe final, y finalmente bajo la inspección de personal interno o de terceros. Para finalizar, quisimos plasmar los siguientes anexos donde se mencionan los requerimientos específicos de la documentación de auditoría en otras NIAs fuera de la 230. Entonces, en la NIA 210 se menciona
el acuerdo de los términos del encargo de la auditoría. La siguiente es la NIA 220, que habla sobre el control de calidad de la auditoría de estados financieros. La que sigue es la NIA 240, que menciona las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Continúa con la NIA 250, que habla sobre la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Continúa la NIA 260, que habla sobre la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Continúa con la NIA 300, que menciona y hace referencia a la planificación de la auditoría de estados financieros. Sigue la NIA número 315, que habla sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Seguimos con la NIA 320, que habla sobre la importancia relativa a la materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Prosigue la NIA 330, que habla sobre las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Continuamos con la NIA 450, que habla sobre la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Sigue la ISA 540, que habla sobre la auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y la de información relacionada a revelar. Sigue la NIA 550, que hace referencia a las partes vinculadas. Sigue la NIA 600, que hace referencia a las consideraciones especiales como las auditorías de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Y finalmente la NIA 610, que habla sobre la utilización del trabajo de los auditores internos. Muchas gracias, compañeros, esta fue nuestra presentación.